disfruta del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Bueno, hoy es un día muy especial ya que tengo la visita de mi hermano Antonio aquí en casa, en La Esperanza. Hoy es un día muy precioso, un día muy soleado aquí en esta ciudad de La Esperanza. Es día martes 6 de septiembre del año 2011 y siempre he sido muy conservador de los recuerdos y aprovecho las oportunidades que Dios me da y hoy quiero conversar con mi hermano Toñito acerca de un fenómeno que he descubierto en el pueblo de Dios, o puedo decir en el pueblo que se dice ser de Dios, pero realmente cuando hablo de un fenómeno es porque a raíz de las experiencias que he vivido como hijo de Dios, he tenido momentos donde he podido descubrir que se da la falta de misericordia en el pueblo. Cuando medito en esto es porque en mi propia experiencia he vivido tiempos donde tuve fracaso, digamos, en el caminar cristiano. Entonces, en dos oportunidades me he encontrado con personas que me conocieron un tiempo y luego pude ver que cuando yo fui restaurado a la comunicación con Dios, a una vida completamente quizá mejor que la que tenía en ese tiempo que esos varones me conocieron, yo pude ver en ellos que no hubo un gozo en su corazón cuando me vieron. Entonces, cosa que no me molestó, pero me abrió el entendimiento como para que ahora yo pueda enseñarle a otros a que debemos de gozarnos cuando vemos un cristiano que ha regresado al camino donde se había desviado. Y quiero aquí que compartir con mi hermano Toñito, ya que tú, Toñito, tenés muchos años en el ministerio y creo que puedes como explicarnos mejor qué es lo que se mueve en este asunto cuando vemos personas que no se gozan de los logros de sus hermanos, porque lo que yo puedo entender es que cuando nosotros hemos experimentado un fracaso, ¿verdad? Y experimentamos la misericordia de Dios, nos convertimos en personas muy agradecidas y vamos a, a manifestar ese agradecimiento de una forma que no lo vamos a poder evitar. Entonces, es necesario enseñarle a la gente cómo manejar esto, porque no solamente pensando en esos dos varones, sino que ya después como que se me abrió mi mente para poder ver que se mueve mucho en la iglesia ese problema, que cuando alguien cae en desobediencia, cae en pecado, como que todo el mundo se quiere aislar. Bueno, la palabra dice que hay que, ¿verdad? Que hay que rechazar a aquel que no está haciendo lo bueno, ¿verdad? Pero también debemos de ver que si esta persona nosotros podemos contribuir para ayudarlo a ser restaurador. Quiero dejar aquí a mi hermano Toñito para que nos hable acerca de eso. Quizás él se pueda dar a entender mejor que lo que yo quiero decir. No, está muy bien lo que está diciendo. Bueno, es un gozo estar con mi hermano Moisés, no solo por el hecho de ser hermanos en Cristo, también somos hermanos en carne, ¿verdad? Somos doblemente hermanos. Sí. Y es un gozo estar juntos sirviendo al Señor y compartiendo este fenómeno que dice mi hermano, que se ve palpable en el pueblo cristiano. Es realmente triste, pero es real que está sucediendo. A través de los años que estamos sirviendo al Señor, vemos a hermanos que han fracasado en su vida espiritual y han vuelto al Señor muy humillados. Hay evidencias de su arrepentimiento, pero triste es ver que aquellos hermanos a quienes nosotros podríamos considerar hermanos maduros, que pueden extender su mano de ayuda, de misericordia para estos hermanos, más bien le ven como enemigos. En la Escritura nosotros vemos ejemplos o cuadros similares a estos, como el caso del hijo pródigo. Vemos que se fue de la casa paterna y vivió perdidamente,
y malgastó todo lo que tenía cuando estaba en Harapos, allá en la provincia apartada. Cuando le faltó todo, él volvió en sí. Y hay que recordar que un trabajo terrible que el diablo hace es que él trabaja en la mente del creyente para trastornarlo, si dijéramos así, porque dice que él, volviendo en sí, se acordó que tenía un padre y que había provisión suficiente para alimentarse. Él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Bueno, vemos que él regresó, y es muy hermoso ver el cuadro del encuentro de el hijo con su padre, cómo fue perdonado, y el regocijo tan grande. Pero el hijo mayor, que hay muchos en las iglesias locales hoy en día, y eso es el fenómeno que mi hermano está mencionando, que hay hermanos que se molestan terriblemente y creen que aquel que fracasó ya no hay una segunda oportunidad para él. Pero qué bueno es saber que la Escritura dice que hay una segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. En vez de convertirnos en ceniza, nos da gloria. Y eso es lo que tenemos que saber los creyentes. Para ser creyentes misericordiosos no necesariamente tenemos que fracasar en la vida espiritual. Debemos de madurar y crecer a la semejanza del Señor, ser misericordiosos como Él es misericordioso, tener compasión. Y una de las cosas que nos va a equipar para perdonar, para amar a los hermanos que han fracasado y ayudarlos cuando vienen para que se restauren y se afirmen en la vida espiritual, es medir la cantidad del perdón con la cual Dios me ha perdonado a mí. Eso es lo que dice tanto en Efesios como en Colosenses, que de la manera que nosotros hemos sido perdonados en Cristo, así como Dios nos perdonó, que así tenemos que perdonar al hermano. El Señor Jesucristo incluso dio un ejemplo de aquel hombre que debía 10,000 talentos, y llegó ahí su Señor y le llamó a cuenta y le dijo que le pagara todo. Y como este no podía pagar, le dijo que tuviera paciencia. Entonces le dijo que le iba a vender a él, a su mujer, a sus hijos, para que pudiera abonar a la cuenta algo. Pero este hombre clamando, diciéndole: ten misericordia, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Este hombre fue movido a misericordia y le perdonó todo. Pero este, ya perdonado, se fue y encontró a un consiervo que solo le debía 100 denarios. Y este tomó a su consiervo y lo agarró del cuello y comenzó a afligirlo, diciéndole: págueme todo lo que me debes. Pero este le decía que tuviera paciencia, que se lo iba a pagar, pero este no quiso, más bien lo metió preso. Entonces, aquel que perdonó la cuenta a esta persona ingrata, se le avisó lo que este había hecho. Entonces, este hombre fue llamado y le dijo el Señor: ¿por qué no perdonaste a tu consiervo? ¿Viste la cantidad que yo te perdoné? ¿Por qué no hiciste lo mismo? Entonces dice, le entregó los verdugos hasta que pagara lo último que debía. Entonces, si nosotros vemos la cantidad que se le perdonó a este individuo, 10,000 talentos, son muchos millones de denarios que él no podría pagarlo. Ya convertido los talentos en denarios, eran millones de años que él tenía que trabajar. Mientras que su consiervo solo debía 100 denarios, 100 días de trabajo, pues eso equivalía en su tiempo. Un denario era el equivalente de un día de trabajo. Entonces, de repente, el creyente que no tiene ese corazón misericordioso, compasivo con el hermano que fracasa, es porque poco ha valorado lo que el Señor le ha perdonado. Cuando nosotros entendemos el perdón con el que el Señor nos ha perdonado, que incluso tomó nuestros pecados y los lanzó a lo más profundo de la mar. Y algo que sí lo digo humorísticamente es que el Señor puso un rótulo allí y dice: prohibido pescar. No se pueden sacar aquellos pecados que el Señor nos perdonó. Pero cuántas veces nosotros no perdonamos al hermano, siempre estamos sacando aquellas debilidades o aquellos pecados que él cometió. Debemos de perdonarlo y amarlo, pues es la manera como podemos mostrar el amor de Cristo. No sé, mi hermano, si tiene algo más que añadir a esto, pero lo que sí me hace pensar es que el hijo mayor estaba muy molesto porque su papá le había hecho fiesta a su hermano, que había andado viviendo perdidamente. Él, en vez de estar regocijado, estaba muy molesto. Y tristemente, en las iglesias hay esos hermanos mayores, que se molestan cuando un hermano que ha fracasado se arrepiente y viene al Señor. Ellos creen que lo que han hecho no tiene perdón, pero el Señor es muy misericordioso y nosotros debemos de tener un corazón compasivo
y que el Señor nos ayude para que no seamos parte de los creyentes que se titulan como hermanos mayores, porque ese es un corazón duro, un corazón falta de compasión. Entonces debemos de amar a los hermanos, incluso orar por ellos, estrecharles nuestra diestra para sostenerles en nuestras oraciones, para que ellos no vuelvan a sucumbir al mal. Amén. Es bien interesante esto que ha compartido mi hermano, pues sentimos la inquietud de hablar de esto, porque le decía a él que más de alguna persona va a ser edificado con esto que estamos compartiendo, ya que no lo meditamos. De pronto el Señor inquietó mi corazón a hablar de esto, por lo que sí realmente he visto y le he denominado un fenómeno que se da en la iglesia. Entonces quiere decir que para ti, estimado hermano, si has vivido esa actitud de hijo mayor, que no te gozas del regreso de tu hermano, que había fracasado, había fallado, gastando los bienes espirituales que el Señor le dio en su tiempo, y ahora lo ves que está regresando a casa, quizás hasta maloliento, pero ¿qué pasa? Que esta persona va a convertirse en una persona agradecida. Me impacta cuando dice la palabra que el rey David, después de haber fracasado, haber pecado con aquella mujer, con Betsabé, él se convirtió en un hombre completamente agradecido. ¿Por qué? Porque él había experimentado el perdón de parte de Dios y podía decirle a su alma: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Por qué? Porque él es el que perdona. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que una persona viene buscando la reconciliación con Dios y la reconciliación con los hermanos en la iglesia, debemos de apoyarlo. Y como te decía, si tú eres de esas personas que has tenido la actitud de un corazón duro, que no quieres que esta persona viva con una mente agradecida, con un corazón agradecido, debes de pedirle perdón a Dios porque has pecado, y debes de reconocer que ese es un pecado terrible, no tener misericordia para aquel necesitado. Así es que hay muchas personas que no entienden que la persona que viene a los pies de Jesucristo arrepentido es perdonado, y lo precioso que cuando Dios perdona, dice que no se olvida de sus pecados. Entonces, ¿qué lo que se olvida? Perdón, se olvida de sus pecados, no los vuelve a recordar. Entonces nosotros, si recordamos nuestro pasado de desobediencia, debe ser para honrar y agradecerle al Señor por la misericordia que tuvo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo recomiendo es que si tú has tenido esa actitud de hijo mayor o de hermano mayor, debes de darte cuenta que estás cometiendo un grave error. Entonces te exhortamos en el nombre del Señor a que reflexiones en esto que hemos compartido. Es una pequeña reflexión, y pídele perdón al Señor. ¿Y sabes qué es lo tremendo que sucede cuando una persona viene arrepentido a los pies del Señor Jesucristo? Es perdonado, y como esta persona se siente perdonado, empieza a vivir en obediencia, en fidelidad a Dios, y Dios le place eso y lo empieza a usar y lo empieza a levantar. Y quizás tú, que tienes años de estar en el Evangelio, estás ahí y no te está usando el Señor. ¿Por qué? Porque has tomado la actitud del hijo mayor, de este padre que habla la parábola del hijo pródigo. Entonces es necesario que despiertes en esto, ¿verdad? Que ya no practiques esa dureza de tu corazón y empieces a anhelar a tener un corazón misericordioso. Ora por el hermano que ha caído, y cuando lo veas restaurado, te vas a dar cuenta que no necesita mucho uno para entrar al trono de la gracia con agradecimiento. Yo he tenido experiencias personales donde he visto gente hundida en el pecado, y anhelo con mucho fervor en mi corazón de que esta persona sea restaurado, y cuando yo lo veo restaurado, eso me quebranta y le digo: Señor, qué misericordioso eres. Pero cuando veo personas que dicen: lo que anda es aquí buscando otra vez, a lo mejor pronto va a cometer otro error peor que cometió, entonces no estamos haciendo uso de la fe, ¿verdad? De ver que aquel hombre nunca va a volver a caer. Debemos de verlo, ¿verdad? Algo que siempre he dicho es que debemos de hacer uso de la fe cuando alguien ha caído, ¿verdad? Verlo restaurado. Imagínese Jesús cuando vio a aquella samaritana, aquella mujer prostituta, ¿verdad? Él la vio como una mensajera, porque es la que llevó el mensaje a los samaritanos. En cambio, quizás los discípulos estaban diciendo: ¿y Jesús qué hace con esta mujer acá? Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, sobre todo,
un corazón misericordioso para con nuestros hermanos que han fallado y han caído. Si es que vamos a orar, Toñito, por esta palabra, porque sé que esta palabra, dice el Señor que la palabra nunca regresa a él vacía, porque la envía conforme, ¿verdad? El propósito que él la envió es para ayudarle a alguien, ¿verdad? Y yo sé que este videoclip va a ser visto a nivel mundial. Entonces, Toñito, yo quiero que tú dirijas una oración para que esta palabra haya espacio en corazones fértiles, porque algún día vamos a encontrar testimonios palpables de que esta palabra era para alguien que necesita este consejo. O sea que, mi hermano, ha sido un privilegio compartir, ¿verdad?, esta pequeña reflexión, y que Dios te bendiga, y gracias por estar aquí con nosotros en mi casa, y oremos para que el Señor, ¿verdad?, tome control de esta reflexión. Amén. Padre, damos gracias por esta mañana y esta oportunidad que nos das de estar aquí con mi hermano Moisés, hablando sobre la necesidad que hay en el corazón de cada uno de los creyentes, de amar a aquellos hermanos que vuelven arrepentidos después de un fracaso. Quizás, Señor, en este momento algunos están viendo el video y están con una dureza del corazón, y tristemente hay muchos líderes, Señor, que están duros del corazón, pero tú tienes el poder para guiarnos a la palabra, para ver los ejemplos en ella. Vemos como tu santo Hijo, nuestro amado Señor, a pesar de que Pedro lo había negado con juramento de maldición, que no lo conocía, cómo fue restaurado a la dulce comunión con Cristo y encomendado el ministerio de apacentar la grey del Señor. Estamos rogando por cada uno de aquellos que sufren el rechazo de los hermanos y que están arrepentidos totalmente, que tú confortes sus corazones, para que ellos, Señor, puedan fortalecerse en ti y ser en tus manos un instrumento de bendición. Y reprende al diablo, porque también él trata de estorbar para que no exterioricemos el perdón a los hermanos. Pero esperamos que tú obres, Señor, en cada uno de los que estarán viendo el video, que tú obres en cada uno de sus corazones. Esperamos que nos ayudes para hacer en tu mano instrumento de bendición para otros y exteriorizar el amor de Cristo de la manera que hemos sido perdonados en Cristo, que esa sea la medida con la que perdonemos a los hermanos y podamos amarlos como tu palabra misma dice, como tú nos has amado. Oh Señor, gracias, bendícenos y bendice a cada uno de los que estarán viendo el video. Esperamos tu bendición, te lo rogamos en Cristo. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, es un privilegio enorme. Sé que este video también será escuchado y será transmitido a través de la radio Nazaret en El Salvador. Saludamos a la audiencia. Sé que es un privilegio enorme poder ser portavoces de la palabra del Señor. Y hoy, pues, fue una bendición, ya que Dios nos concede la oportunidad de poder haber grabado esto en casa y será transmitido también por las ondas radiales, no solamente por la internet para ser visto en video, sino que será transmitido en audio, y sé que es una bendición. Así es que Dios les bendiga, les amamos mucho. Les habló mi hermano Antonio Ramos y Moisés Ramos, servidores del Señor, ¿verdad? Somos personas que el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos esas preciosas virtudes, ¿verdad?, a los que todavía no han llegado a obtener ese regalo de la salvación. Así es que cualquier comentario puede dejarlo ahí en la red. Ahí al final del video está mi correo electrónico. Si necesita conversar más acerca de lo que conversamos, pues puede gustosamente enviar un correo y preguntar, o si quiere reconciliarse con el Señor también puede hacerlo. Pues mi anhelo es que esta palabra caiga en un corazón muy fértil, y yo sé que usted está siendo bendecido este precioso momento que Dios le concedió poder escuchar esto que hemos hablado. Que Dios le bendiga y será hasta en otra oportunidad. Y el Señor todavía no ha venido. Amén.